gracias a Dios por la vida que Él nos presta, por cada uno de ustedes, mis amados hermanos de iglesia, discípulos de Cristo Fomerrey 51, y a los hermanos que pudieran vernos a través de esta grabación. Yo quisiera en esta mañana darle gracias a Dios por un año más que el Señor nos permite iniciar, y bueno, pues bendecir a la iglesia, bendecir a mis amados hermanos, compañeros de milicia, pastores, evangelistas, profetas, que a lo largo de estos 44 años hemos compartido infinidad de experiencias. En este día quiero compartir más que una predicación, una enseñanza que he escuchado y he recibido por muchos años durante mi caminar cristiano. Pero antes de iniciar, hermanos, perdón, quisiera que escucharan un canto. Está en hebreo y con ese iniciaríamos este día. Que está, si me permiten y pudieran abrir conmigo la Biblia en el libro de Números, capítulo 6, por favor. Números, capítulo 6, versos del 22 al 27. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el título de esta bendición es la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Padre, te doy gracias, Señor, por esta bendición tan hermosa que dejaste palpada, escrita, Señor, para cada uno de nosotros como tus hijos, que extendiste a todo lo largo de este tiempo, Señor, a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Queremos, Señor, recibir de ti esa bendición y que tu iglesia sea bendecida a través de esta bendición sacerdotal, que en este tiempo, Señor, también estaremos recibiendo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, ¿en qué consiste esta bendición? Bueno, es una bendición especial del sacerdote al pueblo. En ese entonces, Dios le dio a Moisés las palabras para una bendición especial, que habla de seguridad, gracia, paz, mediante el uso de la cual los sacerdotes debían de bendecir al pueblo de Israel. Y también se le conoce como la bendición de Aarón o sacerdotal, y muchos cristianos hoy en día la citan literalmente, hermanos. En el mundo antiguo se creía que las bendiciones y maldiciones tenían un poder propio que podía hacer que se cumplieran. Claro que es evidente que la fuente de toda bendición es Dios. Y el pecado, la fuente de toda maldición. Dos cosas: bendición y maldición.
Es obvio que era la bendición de Números 6, 22 al 27, la que los sacerdotes debían de dar al pueblo después de participar de algún ritual en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, en el templo de Zorobabel, en el templo de Zorobabel remodelado por Herodes, y así sucesivamente hasta nuestra vida actual. Se han encontrado dos pequeños rollos de plata que fueron encontrados en Jerusalén en el siglo 6 o 7 antes de Cristo y contenían esta hermosa bendición sacerdotal. Bueno, la frase "el Señor te bendiga y te guarde" también está incluida en hebreo, en las palabras de una jarra que también se encontró en el siglo 9 antes de Cristo, ¿sí? Encontrada en el nordeste de Sinaí. La bendición apostólica de Pablo a los Corintios es el punto, hermanos, más alto de la bendición sacerdotal de Números 6, 22 al 27. Es decir, la bendición cristiana actual. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean dados a todos vosotros. Amén. Eso es lo que escribe Pablo ahí en el libro de 2 Corintios 13, 14. ¿Qué significa? Significa que la bendición de Números apunta, hermanos, a la bendición congregacional que proviene de la Santísima Trinidad. Aquí Pablo está mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto trae una bendición muy especial al pueblo de Dios actualmente. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es la bendición sacerdotal o arónica. Y la primera es: el Señor te bendiga. La bendición sacerdotal comienza con la mejor, con el origen de todas las bendiciones. El Señor mismo, claro está. Dios es la mejor bendición, no solo porque su presencia es lo que mayor satisfacción nos trae, sino también porque Él es el portador y la fuente de todas las demás bendiciones. Él es el Adonai, que significa el eterno, Elohim. Él es el que da el ser. Sabemos que la primera palabra es el Señor. De Él recibimos esta bendición. Él, como mandato a Moisés, dejó este legado para el pueblo de Dios y lo ratifica Pablo a través de la bendición apostólica. Y comienza la bendición sacerdotal de la siguiente manera. Esta primera frase: el Señor te guarde. Luego de pedir por la presencia de Dios, hermanos, y de todos los beneficios que nosotros recibimos, pasamos a la segunda petición: el Señor te guarde. Ahora, ¿qué significa guardar? Guardar en hebreo, hermanos, es shamar. Literalmente significa poner un cerco de espinos alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo. Hemos escuchado, hermanos, en muchas ocasiones, dentro de la iglesia, fuera de ella, cuando nos vemos en situaciones difíciles, ¿sí? Y decimos: el Señor ponga un cerco de espinos alrededor tuyo y te bendiga. Y de esa manera, esto es lo que verdaderamente significa el Señor te guarde. ¿Por qué necesitamos, hermanos, un cerco a nuestro alrededor? Porque hay amenazas fuera y alrededor de nosotros. Después de darnos la bendición, Dios quiere que la mantengamos firme, que nadie nos la robe, hermanos. Él quiere que la guardemos, la atesoremos y la conservemos. Por eso Él pone un cerco de espinos alrededor nuestro, para protegernos de toda maldad, de todo pecado, de toda tentación, de todo aquello que quiera estorbar en nuestro caminar cristiano
y estorbar en la obra de Dios. Por lo general, hermanos, no pedimos protección sino hasta que el peligro que amenaza está sobre nosotros, porque no prevenimos, ¿sí? No somos previsores. En el momento que nos sucede, empezamos a poner ese cerco de espinos. Pero Dios quiere protegernos mucho antes que eso. Él quiere poner un cerco alrededor nuestro para evitar precisamente ese peligro. No que venga, sino evitar que venga. ¿Sí? Entonces guardar en hebreo es shamar. Es la misma palabra, hermanos, que se usa para obedecer. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ese cerco de espinos se pone alrededor nuestro, alrededor de nuestra esposa, de nuestros hijos, de toda la familia, alrededor de la iglesia, alrededor del pueblo de Dios. La segunda frase, amados hermanos, es: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Resplandecer el rostro, hermanos, es una figura idiomática utilizada en hebreo. El verbo que se traduce como resplandecer es or, que literalmente significa luz. Esconder el rostro implica salirse de su presencia, que viene siendo lo opuesto. Y no solamente de su presencia, hermanos, sino de su gracia. Por el contrario, cuando Dios resplandece su rostro, esto significa que nos lleva ante su presencia. Implica tener una buena relación, una buena comunión. Cuando Él resplandece su rostro, hermanos, también resplandece el nuestro, con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Y ahí estamos obedeciendo al Señor. Esto significa, hermanos, como decía, que nos lleva ante su presencia. Implica tener una buena relación con Él y por consiguiente contar con su gracia y su favor. La luz será nuestra obediencia y buenas obras que nosotros hagamos de hoy en adelante en nuestro caminar cristiano. De esta forma reflejaremos al mundo quién es Dios y le glorificaremos según el Salmo 67 del 1 al 3. Así es que, hermanos amados, el Señor, cuando hace resplandecer su rostro sobre nosotros, quiere decir que nosotros tenemos una excelente comunión con Dios. Busquemos esa comunión, tengamos esa relación íntima con nuestro Dios. La siguiente frase de esta hermosa bendición sacerdotal dice: y tenga de ti misericordia. En la Biblia, hermanos, se habla de varios tipos de misericordia. La que se menciona aquí en esta parte es Hanán, que literalmente significa doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Es moverse a favor de alguien mediante una petición. Este tipo de misericordia se conoce más como gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor no merecido. Aún así, Dios se inclina a favor de uno, hermanos, en toda su bondad y nos los concede. Él está presto a nuestro llamado, a nuestro clamor, a nuestras oraciones. Nosotros no merecemos estar en su presencia. Sin embargo, ese es el deseo de su corazón. El deseo más grande de Dios es que nosotros estemos bajo esa misericordia. Él nos creó para que vivamos con Él y en Él, aunque hayamos pecado, hermanos. Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad para que podamos regresar a su presencia. A veces nos hemos encontrado, y todos hemos pasado por ello, que de repente el pecado viene a nuestras vidas y nos aparta precisamente de su presencia. Bueno,
el arrepentirnos, el pedirle perdón, nos vuelve a acercar a esa presencia santa, pura y recta. Y solamente la misericordia del Señor extiende su brazo y nos alcanza. Amén. Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Por eso es necesario que nosotros tengamos un arrepentimiento sincero, puro delante del Señor. Perdón. Y es a través de su presencia como el Señor nos bendice grandemente. Así es que, mis amados hermanos, en esta mañana recibamos esa bendición sacerdotal de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, de parte de su Hijo Jesucristo. La siguiente frase, hermanos, es: el Señor alce sobre ti su rostro. La expresión alzar el rostro se aplica a alguien que va a pedir un favor. Por ejemplo, cuando un súbdito se presenta ante el rey, lo hace con los ojos bajos, en señal de humildad, de humillación. Pero cuando el rey atiende su causa y concede su petición, ese súbdito puede levantar su vista y agradecer al rey. Para entenderlo, debemos aprender otra expresión en hebreo. En un sentido contrario, opuesto, encontramos la expresión de rostro caído, la cual se aplica a alguien que está molesto o lleno de ira, según la palabra en Jeremías 3:12. Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, así lo declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Donde dice, no te miraré con ira, en hebreo literalmente dice, mi rostro no caerá. El Señor ha alzado su rostro, no solo en señal de que perdona a su pueblo, sino en espera de que nosotros nos arrepintamos y regresemos a Él. Por eso dice, alza sobre ti tu rostro. El Señor. Él nos mira fijamente, Él quiere que nosotros regresemos, que no estemos estancados en ese pecado, en esa situación que no le agrada al Señor. Por eso es importante que en este año que inicia, 2021, podamos bendecir a otros con esta bendición sacerdotal. En un sentido opuesto, ¿verdad? Eso es lo que significa un rostro caído. Y la siguiente frase, hermanos preciosos, es: y ponga en ti paz. En el diccionario, la definición paz es la ausencia de conflictos, de problemas, de situaciones difíciles. Pero la paz bíblica va más allá que todo eso. Paz en hebreo significa shalom, que literalmente quiere decir una paz completa, total y absoluta. Es no tener necesidad de nada, hermanos. Es tener bendición y bienestar total e integral en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces no estamos tronándonos los dedos, nerviosos, dudando, etcétera, etcétera? Porque no está esa paz. Inclusive, hermanos, cuando no hay paz es cuando se toman las decisiones más incorrectas en nuestra vida personal. Así es que el deseo de Dios es que su pueblo no tenga necesidad de nada y que esta paz, sobre todo, tener paz con Él. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él, hermanos, y seguirle. Creer en Él, sí, confiadamente, viendo su rostro, no quitando nuestra mirada de Él. Todo lo que tenemos que hacer es eso, creer en Él y seguirle,
Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos y debemos estar firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria con Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que sin paz, sí, no hay sosiego en nuestra vida personal. Ahí se distorsionan nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros planes y proyectos para con Él. Porque no hay esa paz, no hay esa seguridad, esa confianza. Pero cuando viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es algo sobrenatural que nos deja estar quietos. Así es que el Señor traiga paz a nuestras vidas, a nuestra iglesia, hermanos. Y por último, hermanos, dice la palabra, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El objetivo principal de esta enseñanza, hermanos, de esta bendición sacerdotal, es poner el nombre de Dios sobre cada uno de nosotros. Al hacerlo, el Señor derramará su bendición sobre ti, sobre él, ella y cada uno de nosotros. Así dice la palabra en Números 6:27. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El Señor explica que lo que el sacerdote está haciendo al proclamar esta bendición sobre el pueblo es invocar el nombre de Dios sobre ellos. Por eso, hermanos, en este año que inicia, en estos primeros 3 días del mes de enero del año 2021, el Señor quiere derramar su bendición. El Señor quiere darte bendición y que tú proclames esa bendición sacerdotal a la vida de tu familia. Perdón. En hebreo dice literalmente, pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel. Hoy se podría comparar con poner el apellido. Acuérdense que somos cristianos, pequeños cristos. Así es que ese nombre está en nuestra sangre. La sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario nos pone ese sello a través del Espíritu Santo. Un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua que confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, hermanos, somos ciudadanos del reino, hijos del Rey de Reyes, y debemos proceder como príncipes y princesas. Si llevamos el nombre de Dios, no nos faltará nada, porque el Señor bendecirá a sus hijos. En todo y cada una de las cosas que nosotros necesitamos. La bendición proviene de conocer a Dios. Cuando tú y yo conocemos más a Dios, leemos su palabra, nos empapamos de ella, esa bendición empieza a manifestarse en nuestra vida personal, familiar, en el trabajo y donde quiera que tú y yo estemos. La bendición, como dije, proviene de conocer a Dios, saber quién es Él, cómo es Él, de lo que Él es capaz, entender su carácter, confiar en sus promesas y entrar en esa relación íntima, personal y profunda a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este tiempo, en el tiempo que el Señor Jesucristo levantó a todos esos apóstoles, viene la bendición apostólica. Pablo impresiona a los corintios diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí en 2 Corintios 13:14 declara Pablo esta bendición apostólica, la bendición cristiana que ha sido derramada desde el tiempo de los apóstoles hasta este día. Quiere decir,
La bendición sacerdotal dada a través del sacerdote en el Antiguo Testamento y la bendición apostólica a través del apóstol Pablo viene a ratificar esa bendición para su iglesia, Fomerrey 51. Iglesia Discípulos de Cristo Fomerrey 51 será bendecida durante todo este año 2021 y más adelante. La bendición inicia, hermanos, con la gracia del Señor. Y es una frase vinculada a la salvación, que es la primera y más importante de las bendiciones que Dios ofrece al hombre que se entrega a Jesucristo. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, según Juan 1:7. Y Pablo dice a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia del Señor Jesucristo apunta hacia la belleza de esa salvación que nosotros recibimos, amados hermanos. Así es que quisiera que terminemos, hermanos. Si estás allí en tu hogar, sentadito, quizás acostado porque estás enfermo, quisiera que abrieras tu Biblia y pudiéramos leer nuevamente esta bendición tan hermosa que Dios palpó a través de la palabra del Señor. Y dice allí Números 6, 22 al 27. Búscala, hermano. Abre tu Biblia. Y después de que terminemos, bendice a tu familia. Que esa bendición sea derramada y proclamada por tus labios. Amén. ¿Ya lo tenemos? La palabra del Señor dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Bueno, amados hermanos, esta es la palabra que Dios trae para cada uno de nosotros. Yo la recibo para mí, para mi familia, para el ministerio al cual representamos y que como apoyo a la iglesia de discípulos de Cristo Fomerrey 51, estamos dispuestos a seguir orando, intercediendo, trabajando en la obra del Señor, como el Señor nos lo ha mandado. Y bendecimos a todo el cuerpo de liderazgo de la iglesia Discípulos de Cristo Fomerrey. Así es que, hermanos, quisiera que termináramos con un hermoso canto que van a escuchar y así seremos despedidos.